Testamento. Y empezamos el nuevo. ¿Qué dijimos que significaba la palabra testamento? ¿Qué cosa? ¿Qué significa testamento? Pacto. Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Y eso es lo que nosotros vamos a ver desde ahora y vamos a considerarlo en tres o en cuatro aspectos. Y el primero es meditar en los evangelios y en hechos, ver la estructura de los evangelios y hechos. Recordemos que esta es una clase, ya llevamos algunos domingos viendo los principios de interpretación. Y los principios de interpretación consisten en conocer el contexto. Y el contexto es más o menos qué es todo el libro, qué es cada libro de la Biblia. Y ahora vamos a meditar en Evangelios y en el libro de los Hechos. ¿Cuánto divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento? ¿Cuánto tiempo? 400 años más o menos. ¿Qué hay en esos 400 años? El, dos más. Cae Persia, Asiria cae por Babilonia. ¿Verdad? De hecho, Ezequiel ya no mira a Asiria porque ya acaba de caer por Babilonia. Cae Babilonia, pero eso es con Daniel, se recuerdan aquella mano que se mira escribiendo, ahí cae Babilonia y empieza el imperio de los medos y los persas. Y ya la caída de los persas ya no se ve en la Biblia. Esa sucede en el periodo que se le conoce como intertestamentario o entre testamentos. Cae el imperio persa a manos del imperio, ¿cuál? El griego. Daniel profetiza sobre el imperio griego. Y Flavio Josefo, un historiador después de los tiempos de Jesús, menciona una historia de Alejandro Magno. Alejandro Magno va a conquistar, viene conquistando toda Europa y va a entrar a Jerusalén y sale el sumo sacerdote y le dice, nuestras profecías hablan de ti y le enseñan el libro de Daniel supuestamente y dice Alejandro Magno que no destruye Jerusalén y de hecho no destruye Jerusalén. Todas las demás naciones son conquistadas y Jerusalén es como pasada por alto. Porque supuestamente él escucha la palabra de Daniel, que él iba a ser aquella persona, el último imperio, ¿verdad? Pero cae el imperio griego y ¿quién empieza a gobernar? Pues el imperio romano, ¿verdad? Durante ese tiempo también empiezan las enemistades entre los judíos y los samaritanos. ¿Se recuerdan que cuando llega Zorobabel ya hay enemistades, ellos quieren construir juntos el templo y los judíos dicen, no, ustedes y yo, nada que ver, y se van. 80 años después se encuentra Esdras casados y Esdras tiene que decir, no, también ustedes no dejaron a su esposa por casarse con ellas, como Agar, saca. Y entonces empiezan más fricciones con los samaritanos. Los samaritanos construyen su templo y empiezan a pelearse de ahí. Los judíos destruyen el templo samaritano para que hubiera más rencilla entre ellos. Por eso cuando Jesús recibe a la samaritana le dicen, ¿dónde hay que adorar? Hay una pelea porque los judíos habían destruido su templo. También en la época de los macabeos, hay libros de los macabeos, y la época de los asmoneos. La época de los macabeos son revueltas para quitar de ellos el imperio griego, y de los asmoneos también por ahí. Los asmoneos son una tribu, son una familia de levitas que se instituyen como reyes en Israel. Y uno de ellos, Juan Hircano, es quien destruye el templo samaritano. Los, Se levantan los fariseos y los fariseos están en contra de los asmoneos. ¿Por qué creen que están en contra de los asmoneos? De la dinastía asmonea. Porque eran levitas y tenían ilegítimamente el reino de Israel, que no era un reino, sino una especie de provincia autogobernada. Y los fariseos empiezan como un grupo fuerte, separados, y entonces ya caemos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el primer evangelio? Mateo. ¿Cuántos hay?
¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay quienes predican los cuatro evangelios como sinópticos, y yo creo que esa es una gran equivocación, porque cada uno tiene un énfasis diferente. Y nosotros recién estudiamos Marcos, y ya estoy pensando en estudiar Lucas también, pero van a ver que aunque veamos las mismas historias, no tienen el mismo propósito en el canon. No es una historia repetida que hay que repetir de la misma manera, sino darle el énfasis que le da el evangelista. ¿Quién es Mateo? El discípulo, el discípulo que era un publicano, ¿verdad? Era un publicano, era recaudador de impuestos, era un vendepatria, porque los romanos hacían el trabajo difícil de recaudar impuestos, no ellos. Creo que a nadie le ha gustado pagar impuestos, o a alguien le gusta pagar impuestos. Antes era peor, había una carga tributaria más grande y tenía un contexto de soberanía, es decir, yo los conquisto, yo les quito su dinero. Y lo que hacían era contratar judíos que quisieran ganarse un poco de plata para que recaudaran impuestos. ¿Cuál es el otro nombre de Mateo? Su nombre judío. Mateo es griego, ¿verdad? Leví, es Leví. Y Mateo escribe su evangelio que tiene ¿cuántos capítulos? 28 capítulos. ¿Cuál es el propósito de Mateo? ¿Cuál es la idea que quiere resaltar Mateo en su evangelio? Voy a ponerlo de esta manera. Que Jesús es ¿quién? Casi. Mesías. O Cristo. Jesús es Dios. Pero el Evangelio de Mateo, aunque sí menciona que Jesús es Dios de alguna forma, el propósito es decir que Jesús es el Mesías, que incluye ser Dios. ¿Cómo empieza? Con una genealogía. Esta es la primera parte, que es la genealogía y nacimiento. ¿Cuál es la particularidad de esta genealogía? Ajá. ¿Sí? La genealogía de Jesús. Sí. Que empieza en Abraham y termina en Jesús. Y habla de un número de generaciones. ¿Cuántas generaciones son? De generación en generación, digamos. 14 generaciones, 14 generaciones. ¿Cuáles son los puntos de que inician las generaciones? ¿Quiénes son los personajes? Abraham y David. ¿Por qué es importante decir que Abraham y David son sus ascendientes? ¿Pero por qué ellos? ¿Por qué ellos dos? A ellos se le hicieron las promesas. ¿Qué promesas? Del Mesías. A Abraham, de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, y a David, que un descendiente de él gobernaría a Israel. Por eso el énfasis en ellos. Si ustedes hacen una genealogía un poquito más estricta de Mateo, de Jesús, no tiene 14 generaciones, son más. Hay más generaciones, hay muchos leviratos ahí, también muchas adopciones. Así que técnicamente son más de 14, pero 14 son un número real en términos para demostrar el Mesías. No vamos a ver cómo porque no se me queda Mateo, pero esta es la primera parte. Desde ya, Mateo dice, lo que quiero decirles es que Jesús es el Mesías y que estamos esperando. Contemos, ya viene, de hecho ya viene. A lo suyo vino. ¿Y qué? Y los suyos no le recibieron. Habla del nacimiento de Jesús y llegan una visita. ¿Quién es la visita? El capítulo 1 al 3 al 2. Los magos. ¿De dónde vienen los magos? De Oriente. ¿De dónde sale la presencia? ¿Hacia dónde sale la presencia de Dios del templo? Con Ezequiel. A Oriente. ¿A dónde? Al monte. ¿Y después qué va a hacer? ¿A qué región? A Babilonia. ¿Y de dónde vienen los magos? De Babilonia. Y de ahí vienen con
con una información de que van a ser quién, el Mesías. ¿Cuáles son esas profecías? ¿Cómo podrían calcular las profecías? ¿Cuáles tuvieron que haber estudiado? Miqueas podría ser una, ¿eh? Isaías, ¿por qué Isaías? ¿Por qué Miqueas? Puede ser que, puede ser que Belén, pero no tanto porque no van a Belén. Van a Jerusalén y en Jerusalén preguntan, pero sí puede ser. Pero hay dos más reales, que con toda seguridad tienen que haber sido esas dos. Tienen que saber por lo menos la estrella y el tiempo. Son dos cosas que tienen que saber. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Hemos venido por la estrella. ¿Quién me dice cuál es el tiempo? Daniel. Por las semanas, ¿verdad? Contaron las semanas y cabal, nace el Cristo. De hecho, Daniel dice que van a ser, o bueno, ese conjunto de profecías de Daniel dice que es el Mesías príncipe. Jesús es Mesías. Eso es lo que está tratando de mostrar Mateo. Y la estrella, ¿quién habla de la estrella? Ya lo hemos mencionado un par de veces. ¿Qué profeta? Ninguno. ¿Qué falso profeta? ¿Será que se puede abrir esa ventana? Balaam. Balaam en la historia de la burra. Son 3 capítulos y en la última menciona la estrella. Y él profetiza que será el de la estrella. ¿Qué tiene que ver eso? Porque era la estrella del gobierno de Israel. ¿Quién? El Mesías. Príncipe. Ese es el propósito de Mateo. Vienen los magos de Oriente, aquel imperio, la ciudad de los imperios grandes, y se someten y traen regalos. ¿Qué regalos traen? ¿Para qué es la mirra? Para ungir cuerpos. El incienso, para los sacerdotes. Y el oro, para los reyes. Vayan entendiendo qué es lo que traen y para qué traen. Están anunciando su coronación, su muerte y su sacerdocio, su sacrificio. ¿Quién? El Mesías. El Mesías príncipe que se va a morir, porque en la profecía de Daniel dice que en la semana 70, a la mitad de la semana 70 se le quitará la vida al Mesías. Está el regalo. Porque la profecía dice que también tiene que gobernar. Está loco. Y que será la entrada para los gentiles. Ahí está ahí está el incendio. Bonito, ¿no? Pero vamos a seguir, no es de Mateo. Siguiente parte es la preparación del ministerio de Jesús. Esto sí lo comparte con otro. La preparación ministerial. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se prepara nuestro Señor? Es bautizado. Ujú. ¿Por qué debe ser bautizado? Vean cómo se traslada de acá a la preparación. ¿Por qué debe ser preparado? Bautizado. Juan bautizaba para el perdón de pecados. Yo creo que me estoy tardando mucho, mejor voy más rápido. Voy a hacer simple. Juan bautizaba para el perdón de pecados. Y Juan no lo quería bautizar. ¿Cómo te voy a bautizar yo? Tú bautizame a mí. Pero Juan tenía un oficio. ¿Cuál era el oficio de Juan? Sacerdote. De hecho, tenía la línea del sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote era vitalicio, seguramente Zacarías ya había muerto.
Él probablemente sigue en la línea de sumo sacerdote. Y a él, y Jesús dice, no, bautízame tú a mí. ¿A qué edad lo bautizan? 30 años. ¿Quiénes tienen que ser ungidos? Sacerdotes y reyes. Lo tienen que bautizar. Y lo bautiza el Señor, se abre el cielo y dice, tú eres mi hijo. Lo está ungiendo también el Señor, lo está preparando. ¿Por qué? Porque Jesús es el Mesías. Después tenemos su ministerio en Galilea. Jesús era de Galilea. Habían 4 regiones en Israel. ¿Cuáles eran las regiones? Judea, que está al sur, donde está Jerusalén. Galilea está al norte, donde está Nazaret, donde él nace, y ahí está Capernaum, está el lago de Genezaret. Y hay 2 en medio, que es Perea, Idumea y Samaria, eran 5, podríamos decir. Y entonces su ministerio está en el norte, él nace en el norte, en Galilea. Y todo su ministerio del capítulo 4 al capítulo 18 es acerca de ese ministerio. Esto lo comparten los 4 evangelios, definitivamente, ¿verdad? Porque es histórico, pero cada uno tiene énfasis diferente. La mayor parte de su ministerio de Galilea, contado en Mateo, se desgasta en un tema. ¿Cuál es? El sermón del monte. ¿Qué está diciendo nuestro Señor aquí? Escuchasteis que fue dicho. ¿Y qué dice después? Pero yo les digo. ¿En qué monte está, Salud? ¿En qué monte predica? Bueno, ya dije que no me voy a tardar acá, pero les queda tarea. Y entonces empieza y se erige como un nuevo Moisés. Moisés les dijo, pero yo les digo. Y no es, yo voy a cambiar las cosas, es, Moisés lo puso aquí, pero yo lo voy a poner acá. Moisés les dijo, no maten. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano ya cometió homicidio. Jesús vino a poner las cosas, de hecho, más difíciles que hay. ¿Para qué? Para que todos fuéramos desahuciados. Que nadie pudiera decir, aquí yo no he matado. No, todos hemos matado. Y no de forma alegórica, verdaderamente era el sentido de la ley. Y tenemos el ministerio de nuestro Señor, Sermón del Monte, después tenemos sus milagros, 8-9, la misión de los 12, hace su equipo ministerial, y empiezan las parábolas del reino en el capítulo 13. En el 16 tenemos la confesión de Pedro y la transfiguración, y en el 18 tenemos las enseñanzas sobre la comunidad de la iglesia. Y nos pasamos al ministerio en Judea. ¿Dónde dijimos que estaba Judea? En el sur. Baja, baja a Judea y a Jerusalén. Del 19 al 25. ¿Qué tenemos acá? Hay más parábolas. Tenemos la entrada triunfal y la limpieza del templo, algunas controversias con los fariseos y los saduceos y todos ellos, y otro discurso en el Monte de los Olivos. Este último discurso del Monte de los Olivos, que está en esta parte, es el sermón escatológico de Jesús. ¿Cuál es ese sermón? La destrucción de Jerusalén. Eso es otro, aparte del sermón del monte, este es otro sermón que usa demasiados capítulos. ¿Cuántos capítulos usa? Empieza en el 24 y 25. Ahí sí. Pero son extensos. Independientemente de los capítulos, la extensión del 24 y del 25 es grande. Es grande porque les está diciendo yo soy el Señor que regresa. Me voy a morir, pero voy a regresar y voy a juzgar a Jerusalén. Él es el Mesías. Y termina en del 26 al 28, que es
La pasión y la resurrección de Jesucristo, que es del 26 al 28. Hay cosas que comparten los evangelios y la muerte, la última cena, la muerte, la resurrección de Cristo son cosas que están en todos los evangelios. De diferentes formas, pero están. Nosotros tenemos en todo Mateo referencias al Antiguo Testamento como Jesús cumpliendo la profecía. Por ejemplo, cuando Jesús es llevado por sus padres a Egipto y muere al regreso, y muere Herodes y regresa, Mateo dice que se cumple una profecía. ¿Cuál es? De Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. También, cuando habla del nacimiento de María, hace referencia a otra profecía. ¿Cuál es? He aquí, la Virgen concebirá y dará luz y llamará a su nombre. ¿Dónde está esa profecía? Isaías. Eso lo acabamos de ver el domingo pasado. También tenemos aquí en este relato de la pasión y resurrección de nuestro Señor, cuando el Señor grita, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué profecía es esta? Salmo. ¿Qué salmo? 22. Yo sé que lo tenía, es que son 150. ¿Eh? Entonces, Mateo lo podemos resumir en lo siguiente. Jesús es el Mesías. Ese es el propósito de Mateo. Probarnos que Él era el que estábamos esperando. ¿Dudas, comentarios, Mateo? Solo podemos a dejarlo en la grabación. Bueno, según tengo entendido, el Evangelio de Mateo es escrito para que lo lean a los judíos, ¿verdad? Para eso están todas las profecías mesiánicas y la genealogía y todas esas cuestiones, porque es como está escrito para que todos los judíos entiendan que Cristo es el Mesías, Jesús es el Mesías, ¿no? Sí, su destinatario se supone que son los judíos. Lástima que no vino Adrián porque hay un buen debate. Mateo fue escrito en griego y porque por el propósito que menciona Cristian, se cree que Mateo es originalmente escrito en hebreo o en arameo, porque ese era su propósito. Perdón. Eso no es cierto. No fue escrito en hebreo, es en griego. ¿Sí? ¿Alguien más? Ahí les paso, si quieres, les paso mi disco. Yo les encargo los derechos. Que me etiqueten, que me citen. Siguiente evangelio. Marcos. ¿Quién es Marcos? Juan Marcos, discípulo de Pablo y de Bernabé. Pero más importante, discípulo de Pedro. ¿Por qué creemos que de Pedro? La carta de Pedro dice que Juan Marcos es quien escribe la carta, su carta. Y Papías de Hierápolis, que es se le dice un padre un padre apostólico se le dice, porque es discípulo de un discípulo. Él dice que Marcos escribe fielmente todo lo que dice Pedro, porque Marcos no estuvo con Jesucristo. Aunque cuando estudiamos Marcos dijimos que puede ser que él era el que estaba desnudo, el que dejan desnudo, ¿se recuerdan? Que estaba tapado y lo quitan, ¿no? Y sale corriendo. Y solo eso dice de Marcos. Solo dice, estaba alguien con Jesús y lo cortaron, le quitaron la sábana y se salió corriendo de allí. Y fin. Por eso se cree que es Juan Marcos, porque ese comentario sí, ni al caso, ¿verdad? Ni al caso. Solamente que tuviera el propósito de decir, yo también estuve allí. Entonces ya tiene sentido. Entonces Juan Marcos se cree que no estuvo en el equipo ministerial de Cristo, pero sí fue como un actor secundario y recibe su testimonio principalmente de Pedro. Y la narrativa de Pedro parece confirmarlo. Hay muchas referencias de primera Pedro, primera y segunda de Pedro,
con el libro de Marcos. Y como es redactado Marcos, también se escucha mucho a Pedro, mucho ímpetu. Este es un evangelio de acción. Una palabra que más se repite es inmediatamente. Inmediatamente, inmediatamente, ustedes leen y Jesús va, viene, el primero, el segundo, el tercer capítulo es de ir, vamos, andemos, hagamos este milagro, comamos acá. Ese es el evangelio, un evangelio de acción. Y se puede resumir en la siguiente oración. Marcos está tratando de decir que Jesús es Dios. Un siervo es Dios. Es un sirviente. ¿Cómo lo vemos? Porque casi solo habla de milagros y de proezas y enseñanzas muy prácticas. Aquí tenemos la preparación del ministerio de Jesús. ¿Cómo empieza la preparación ministerial de Jesús en Marcos? Antes, Juan el Bautista, ¿qué dice? Voz del que clama en el desierto, preparado el camino de allanar la senda. ¿Quién viene? El rey, que se aplane todo. Ahí viene el rey. Y ese rey viene a bautizarse y es coronado como rey. Es precoronado, es ungido como rey. Todavía no ha sido coronado. Como David, David primero fue ungido, todavía estaba gobernando Saúl y a David ya lo habían ungido y lo coronan hasta después. En Hebrón y después gana y gobierna desde Jerusalén. Algo así es el ministerio de Jesús. Jesús es ungido en su vida, es coronado en la cruz y en la resurrección y vendrá ya a conquistar a todos en la nueva Jerusalén. Es un paralelo muy bonito con el ministerio del rey David. Él también tiene un ministerio en Galilea, pero también narra el ministerio en Galilea. Dijimos que Galilea es la parte norte, la región norte, la región más grande, y hace muchos milagros, enseñanzas y parábolas. ¿Qué milagros se recuerdan de esta parte de Galilea? ¿Cuál? Sana a la suegra de Pedro, ¿qué otro? Al paralítico, ¿qué otro? Las alimentaciones, dos alimentaciones. El leproso, al endemoniado, los endemoniados, esto es del 1 al 9. Escúchame. A los endemoniados, ¿verdad? El endemoniado tres endemoniados. Se narran tres endemoniados, el gadareno, que son dos, al hijo sí, no, al hijo del padre que clama, que está tirando, que está sacando espuma, y al de la mujer sirofenicia. ¿Se recuerdan, verdad? ¿Qué más hace nuestro Señor? Tiene dos causas perdidas. ¿Cuáles son las dos causas perdidas de Jesús? ¿No? Tiene dos situaciones donde hay dos causas perdidas. Ese es en Lucas. Está la muerte de la hija de Jairo. ¿Quién puede revivirla? Causa perdida. De hecho, va desesperadamente, nadie la puede ayudar cuando miren. Y la mujer es flujo de sangre, que es una historia que terminó 12 años en el doctor. El día que nace la hija de Jairo es el mismo día que la mujer empieza con su problema de flujo de sangre. Y 12 años después se juntan, una muerte y una desesperada, y las dos son salvadas, ya que nunca pudo nadie haberla salvado. La muerte de Juan el Bautista, también.
Y aquí tenemos a nuestro Señor actuando en Galilea. A diferencia de Mateo, nuestro Señor, las predicaciones de nuestro Señor casi no hay en Marcos. Sí hay, están las parábolas de la agricultora, ¿verdad? Agrícola. Pero a diferencia de Mateo, Mateo presenta el Sermón del Monte, que es gigante, de 3 capítulos, y el Sermón Escatológico del Monte de los Olivos, que tiene también 10. A diferencia de Marcos 13, que es un pequeño capítulo donde casi no habla de lo que habla en Mateo. Hay una situación que es el punto de quiebre de Marcos, que es el viaje a Jerusalén. Nosotros hablamos en Mateo que él está en Galilea y después en Judea. Pero Marcos narra un viaje, donde llega a la escena final, al último acto, que es en Jerusalén. En este viaje a Jerusalén hay una petición de Santiago y de Juan. ¿Cuál es? ¿Y qué le dice el Señor? Yo no les puedo dar ese privilegio, pero lo que sí les puedo decir es que van a suceder, que se lo van a ganar. Por lo menos no el de la par, pero tal vez sí el de los siguientes, el siguiente lugar. Este es uno de los puntos importantes. Y empieza de hecho desde el capítulo 8 con la confesión de Pedro. ¿Quién dice ustedes que soy yo? ¿Quién dicen los demás? Elías, otros, Juan el Bautista. Y Pedro dice, tú eres él. Y Jesús a partir del 10 empieza a depurar. Aquí todo amor y alegría, ¿verdad? Todos vienen, todos comen, todos están. En el 8 dice, yo soy el Mesías. Y en el 10 dice, si quieren me siguen, si no, bueno. Y empieza a depurar. Se empieza a pelear con los escribas, con los fariseos, llevando a Jerusalén. Empieza a depurar su ministerio. Y esa es la siguiente parte, que es el ministerio de Jerusalén. Por eso también decimos que Marcos es un evangelio de acción, narra el viaje. Esto se enreda. Y aquí tenemos el 11 al 13. ¿Y cómo creen que termina? La pasión y la resurrección, ¿verdad? Esa es la última parte. Aquí también en este texto de Marcos se menciona la cita de Salmo 22, Elí, Elí, perdón. En Mateo es Elí, Elí y en Marcos es Elí, Elí, lama sabactana. Y resucita. En la resurrección, pero sí, en la resurrección hay hay un desenlace diferente al de Mateo. En Mateo se comisiona, pero hay una similitud y una diferencia en la comisión. ¿Cómo se comisiona en Mateo? Hay un énfasis en la enseñanza, el propósito de Mateo. Y en la de Marcos, eso es parte de lo que se dice. Ir y predicar. Y después les dice, cuando hagan esto, el Señor les protegerá. ¿Qué cosas les dice que pueden hacer? Personalmente. Todo eso está en Marcos. Es un evangelio de acción. Ellos tienen el poder para hacer milagros. Y Mateo, ustedes tienen el poder de predicar. Todos tienen la misma connotación, simplemente es un énfasis diferente. Una declaración importante de Jesús como siervo rey. Él les da autoridad, pero dice que esa autoridad es para servir. Esa es la enseñanza que le da a Jacob y a Juan. Ustedes deben morir, ustedes deben servir. Jesús dice en en Marcos capítulo 10, que el Hijo del Hombre no vino para
ser servido, sino para servir. ¿Estamos con Marcos? Sí, sí, parecido, pero pues sí, sí. Pero no iban a llegar como ellos creían. Este Marcos se dice que es el primero, es el más antiguo, porque es bastante básico. Es bastante básico. Marcos tiene ¿cuántos capítulos? 16. Es más elemental. Parece que Mateo toma algunos elementos de ahí importantes para su propia narrativa. Puede ser que no. ¿Quién sigue? Lucas. ¿Quién es Lucas? Es un médico, ¿verdad? Pero él no estuvo en el ministerio de Jesús. ¿Cómo él entonces es testigo de las cosas que pasan y dice? Por, por Pablo puede ser uno, ¿sí? Porque él investiga, él lo dice, ¿verdad? Que él hace una investigación para entender que él ya sabe que hay otros relatos, pero él va a hacer su investigación para presentar. Al punto de que él da una introducción del nacimiento de Jesucristo más, una introducción más larga. ¿Por qué? El propósito de Lucas, el libro no dice que es Lucas, que es de Lucas. ¿Cómo sabemos que es de Lucas? Por Teófilo, dice Teófilo. Y Hechos dice en este segundo tratado, o Teófilo, ¿cuál es el primero? Al que les dije que era el primero. Pero el segundo tratado tampoco dice que es de Lucas. ¿Cómo sabemos que el segundo tratado es de Lucas? Teófilo es el destinatario, ¿verdad? Pero no dice que Lucas lo escribe. Sí, habla en primera persona. Y quien falta ahí en primera persona es Lucas. Es como que yo empiezo a decir su nombre. Estamos todos y empiezo a nombrar a todos. ¿Y quién falta? José Luis. Ah, pero está diciendo que él está contando, entonces seguramente él fue quien lo dice. Porque es precisamente el que sabe que cuenta. ¿Cuál es el propósito de Lucas? Demostrarle a las personas que Jesús que son hombre y señor. Es hombre. ¿Por qué esto es importante? Porque es uno de nosotros. Lucas ya sabe que hay otros evangelios. Seguramente ya sabe que está el de Marcos. Puede ser que el de Mateo ya esté. Se datan a Lucas y Mateo en el 70 y Marcos en el 60. Pero eso presentaba un Jesús un poco elevado y Lucas dice, vamos a presentar a un Jesús un poco más terrenal. Y en un momento lo vamos a ver. Empezando con su nacimiento. Tiene la narración del nacimiento más larga. Menciona el anuncio del nacimiento de Juan y de Jesús a sus madres, ¿verdad? A María y a Elizabeth. Está la visita de, está la visita del ángel a María, está la visita del ángel a Zacarías. Ahí están los cánticos evangélicos. ¿Cuáles son los cánticos evangélicos? Que me lo digan en latín. El Magnificat. ¿Qué es el Magnificat? María, engrandece, Magnificat. El Magnificat es engrandecer, ¿verdad? Engrandece mi alma el Señor. ¿Qué otro? El de Simeón. ¿Cuál es ese? El de Zacarías. Le falta uno. Ella no canta. No, ella no le gustaba el perro. Falta uno. Los ángeles. El Gloria in excelsis Deo. Los cuatro cánticos evangélicos alaban al Señor porque viene a nacer.
Saben que es Dios, pero están haciendo. ¿Ha nacido? Sí, Dios. Es lo que le dice Elizabeth a María. ¿Qué le dice? Que la madre de mi Señor, de mi Adonai. Pensemos en griego, en hebreo. Sí, en hebreo. Que la madre de mi Señor haya venido a ver. Ahí está la Biblia. Pasamos a la preparación del ministerio de Jesús. Su preparación ministerial 3 y 4. Aquí se hace énfasis en las tentaciones carnales de Jesús, que está venciendo como Adán. Perdón, en el nacimiento. Hay otra genealogía. ¿Cuál es es el 3, cierto, cierto. ¿Cuál es la particularidad de esta genealogía? Esta genealogía se va por otra rama, ¿verdad? Por otro hijo de David. ¿Por qué? No. Hay otro hijo de Natanael. Natanael. Por Natanael se va, no se va por Salomón. ¿Y hasta dónde llega esta genealogía? Exacto, exacto. De Adán. Nuestro Señor es un hijo de Adán. La figura del Mesías tenía una connotación, un sabor un poco israelita. Pero decir hijo de Adán es decir, este señor de todos. Es hijo de Adán. Ahí está la genealogía. Hijo de Adán, hijo de Dios. Ahí dice. Y entonces su tentación, su preparación ministerial es más carnal también, porque él tiene que vencer como Adán. Adán fue tentado en el huerto y Jesús es tentado en el desierto. Adán cae, Jesús vence. Es el nuevo Adán. Una teología bastante paulina, se nota que viaja con Pablo, porque él es el nuevo Jesús, de ahí el nuevo Adán, pero Jesús es el nuevo Adán. Pasamos a la siguiente parte, que es el ministerio en Galilea. Que es del 4 al 9. Voy a terminar esta parte diciendo las tres partes, que es el viaje a Jerusalén y el ministerio, ¿en dónde? ¿En? Galilea, ¿verdad? Está en Galilea, inicia su ministerio en Galilea y viaja a Judea. Del 9 al 19 y del 19 al 21. Vean que ocupa mucho tiempo en mencionar su viaje a Jerusalén, como decíamos. ¿Por qué decimos que el propósito de Lucas es hablar de Jesús como hombre? Es un Jesús más humano. Tenemos las parábolas de los perdidos. Son tres. ¿Cuáles son? La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. El hijo pródigo. Son los tres perdidos que regresan y son recuperados. Un Jesús más humano. Alguien ha dicho que que Lucas presenta un reino al revés, porque todos aquellos que no merecen son los que están incluidos en el reino de Dios. Tenemos, por ejemplo, la inclusión de mujeres en las anunciaciones a María y a Elizabeth. Tenemos también eh, la, la curación del ciego y su encuentro con Saqueo. ¿Quién es Saqueo? Alguien relegado por la sociedad y él entra.
Tenemos la curación del hidrópico. ¿Se recuerdan del hidrópico? ¿No? Del hidrópico, del problema de agua. Tenemos también, tenemos también la parábola del buen samaritano. El buen samaritano. Un tema muy social. ¿Y con qué se termina? La parábola del sembrador está en Marcos y en Mateo. No sé si está en Lucas. Creo que sí. La pasión y resurrección, que está del 22 al 24. ¿Cómo presenta la resurrección Lucas? ¿Cuál es el contexto de la muerte, perdón, de Lucas? En Lucas. ¿Cómo se presenta la muerte de Jesús? ¿Cuál es el contexto en el que sucede? ¿Cómo muere Cristo? ¿Cómo está su Cristo? Ajá, en medio de los ladrones, ¿verdad? Tenemos en su muerte los ladrones y tenemos también en su muerte el perdón que le otorga a la gente. ¿Cuáles son las últimas palabras de Cristo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Al pie de la cruz reciben muchos el perdón. También tenemos la conversación que tienen los dos ladrones. Un ladrón es soberbio y el otro dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Otra vez tiene Jesús bastante humano. Y el 24, en las apariciones de Jesús tiene una que ocupa bastante espacio. ¿Cuál es esa aparición? El camino de Maús. Y es una personal. Está con un apóstol, con un discípulo llamado Cefas, Cleofas, perdón, Cefas es Pedro. Y comieron. Y él les explica desde toda la Biblia qué se había hecho para que él cumpliera las profecías. Y termina con otra aparición que también es bastante humana. ¿Por qué es humana esa aparición? Miren, miren las señales de mi cuerpo. Eso es lo que dice Lucas. ¿Dudas, comentarios con Lucas? Siguiente. ¿Quién es Juan? ¿Cómo sabemos que es él? El discípulo amado, no dice que es Juan, pero parece que es Juan, él es el discípulo amado, el que es más cercano, el que le acompaña en todas sus aventuras más personales. Es poco probable que sea Pedro, es alguien más aguerrido, Pedro, y Jacobo casi no se menciona. Aparte que las cartas de Juan son cartas de mucho amor, y entonces parece que Juan es el autor. Juan no dice que es él, pero se sugiere en su nombre.
Me parece que él califica como el autor de este evangelio. La declaración de Juan, Jesús es, Jesús es Dios. ¿Por qué Jesús es Dios? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era de este cajón. Este es el evangelio de Dios. ¿Cuáles son sus divisiones? Tenemos ese prólogo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y el verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Un capítulo. Después tenemos el ministerio público de Jesús. Este es el ministerio público, perdón. En este ministerio público, Jesús tiene algunas conversaciones importantes. Jesús, en este evangelio casi no se habla de los milagros de Jesús como tal, haciendo énfasis como Marcos, sino en las lecciones detrás de los milagros. Por ejemplo, tenemos el de las bodas de Caná, que es el capítulo 2, ¿verdad? ¿Qué dice nuestro Señor acerca de esa ocasión? Todavía no es mi tiempo, le dice a su madre. Tenemos otras conversaciones importantes, por ejemplo la de Nicodemo en el capítulo 3. ¿Se recuerdan? ¿Qué le dice a Nicodemo? Que es necesario nacer de nuevo. Conversaciones. Dice Jesús que está no tanto relacionado con los milagros y las obras, sino en las lecciones detrás de las obras. Siguiente conversación, capítulo 4. ¿Con quién? Con la samaritana. ¿Qué le dice a la samaritana? Yo soy el agua. En el 3, dice el Espíritu hace lo que quiere. Y yo soy aquel que está levantado. Yo soy el que me van a levantar y cualquiera que me mire a la cruz, o que mire a la serpiente, será salvo. A la samaritana le dice, si tú supieras quién soy yo, me pedirías de ver a mí. ¿Qué tenemos después? La curación del hijo de un oficial y del paralítico. También historias. ¿Cómo? El paralítico de Bethesda. También tiene que mueve las aguas, ¿sí? Que hay un ángel que desciende y toca las aguas, pero es Jesús quien da esa sanación realmente. Tenemos también el discurso del pan de vida, todo el capítulo 6. Y en este libro tenemos los famosos yo soy. ¿Cuáles son los yo soy? Este yo soy es importante porque es algo que solo Dios decía, ahora yo soy el que soy. Los judíos evitaban decir yo soy, porque ese es el nombre del Señor. ¿Cuáles son los yo soy de Juan? El pan, el buen pastor, el camino. Yo soy el buen pastor, yo soy el pan, yo soy la vid, ¿verdad? Soy la vid. Esos son los yo soy. Creo que ese es el pan. Yo soy la puerta. Ah, pero este ya está. La verdad y la vida. Me falta uno.
el agua. Es que la sal creo que somos nosotros, ¿verdad? El pan, la luz, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida. ¿No está la vida? Sí. El camino, la verdad y la vida. La vida. Sí, él es el verbo, pero es algo que él dice, yo soy, dice él. Él, él lo dice. Ahora, que él es el verbo, lo dice Juan, no lo dice Jesús. Pero estas otras declaraciones es Jesús diciendo, yo soy. Bueno, tenemos también, dice la resurrección y la vida. Ahí es donde dice, yo soy la vida, la resurrección y la vida. Tenemos el ministerio privado de Jesús. Ministerio privado de Jesús. Pero aquí es al 12. Y este es del 13 al 17. Aquí tenemos las enseñanzas privadas del Señor, que se le llaman el sermón de... Ese es de Mateo, el sermón del aposento alto. Hay muchas enseñanzas donde se habla de la resurrección, de no tener miedo. Yo he vencido al mundo. Que tenemos el lavado de los pies de nuestro Señor, el discurso de despedida, la oración sacerdotal hasta el capítulo 17. Ah, bueno, en esta enseñanza dice, yo voy a enviar a otro como yo. ¿Quién es? El Espíritu Santo, el Consolador. Que Jesús es Dios. La pasión y resurrección de Jesús. Que es el 18 al 21. ¿Qué diferente tiene la narración de Juan? Aparte de que no coinciden las fechas. La oración del Señor. ¿Qué otra cosa? No me escucho. No me escucho. Mejor. No. Mejor dame ¿Ya? Ok. Bueno, ¿qué especial tiene la resurrección en Juan, narrada por Juan? María Magdalena. ¿Qué más? ¿Perdón? José de Arimatea. Él lo baja, ¿verdad? De Tomás también. Bueno, y al final dice que Jesús hizo muchas otras señales que no están escritas, pero las que están escritas es para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. ¿Quién? El Hijo de Dios. Jesús es el Cristo. ¿Terminamos con Juan? ¿Dudas? Yo tengo un bosquejo, si quieren te los paso. Es más completo. Tiene mejor letra, definitivamente. Y el último de los libros narrativos del Nuevo Testamento, que es Hechos de los Apóstoles. ¿Qué bien podría decirse el Evangelio del Espíritu Santo?
que él es el protagonista del libro de los Hechos, no tanto los Hechos, no tanto los apóstoles. De hecho, casi no se habla de los apóstoles, solamente la mitad. ¿Cuáles son las dos divisiones generales de los Hechos? La iglesia en general, ¿verdad? Y el ministerio de Pablo. La mitad del libro se trata de Pablo, no de los apóstoles. Primero hay una preparación al ministerio y después la expansión. La elección ¿de quién? De Matías como apóstol, la venida del Espíritu Santo, la predicación de Pedro, salen a predicar, están como hermanos, hay una segunda predicación de Pedro, en el capítulo 6 está la elección de los diáconos, la iglesia se empieza a formar, los apóstoles, la iglesia, la comunión, los diáconos, en el 7 predica Esteban, después en el 8, ¿qué pasa en el 8? ¿Cómo? Empieza su muerte, ¿verdad? La persecución de los cristianos en general. Pablo entra a escena, o Saulo entra a escena, y en el 9 pasa algo con Pablo, con Saulo. ¿Qué pasa? Se convierte, ¿verdad? Padece y se convierte. Tenemos la conversión de Cornelio también, se empieza a abrir a los gentiles. Primero está en Jerusalén, después Samaria, y se empieza a abrir a los gentiles. A Pedro le es revelado que también los gentiles tienen que entrar en la iglesia, en el pueblo del Señor. En el capítulo 11 es la fundación de la iglesia en Antioquía, y desde el 12 empieza la persecución de Herodes Antipas y la liberación de Pedro. Y la persecución hace que pase algo con la iglesia de Jerusalén y Samaria. ¿Qué pasa? Se va. Tienen que salir. No quieren mucho salir, ¿verdad? La persecución hace que vayan y prediquen a las naciones y empieza los viajes misioneros. ¿Cuántos viajes misioneros son? Hay unos que dicen que son 3, otros que son 4. No sé, tal vez no es este no es viaje misionero porque es un poco forzado, pero termina siendo misionero. ¿Qué tenemos en el primer viaje misionero? Tenemos a Bernabé y el Concilio de Jerusalén. Le van a mandar correspondencia a las iglesias. ¿Qué tenemos en el segundo viaje misionero? ¿Qué cosa? Ofrendas es uno. ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasa en el segundo viaje misionero? Aquí ya se separan, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Con quién se va Pablo? Con Silas, Silvano, que es Pablo, que Pedro lo menciona en su segunda carta, que él escribe también en la segunda carta. ¿Y con quién se va Bernabé? Con Juan Marcos. ¿Qué pasa en el tercer viaje? Hay un naufragio. ¿Qué más? ¿Qué cosa?
Y empieza el juicio de Pablo. Pablo pide su defensa y empieza el cuarto viaje a la fuerza porque él apela a César, ¿verdad? Apela a César. ¿Qué pasa en el cuarto viaje misionero? Hay otro naufragio. ¿Y cómo termina Hechos? En una conferencia, en el 29. Lucas cierra el tomo y no narra la muerte de Pablo, ¿verdad? Y estos son los evangelios y hechos, que es la parte narrativa del libro del Nuevo Testamento. Nos dice básicamente qué es en qué termina la historia de Israel. Israel es desechado como nación, pero el remanente es el verdadero Israel. Y a ese remanente de Israel, los gentiles le son unidos. Eso es lo que pasa en el libro de los Hechos. Se abre la puerta a los gentiles, no a través de la circuncisión como era antes con los prosélitos, sino a través del Evangelio. Y heredan las promesas de Abraham. ¿Cómo explicará Pablo? Más adelante. Eso es lo que dice Juan, ¿verdad? En el Evangelio. En el Evangelio. ¿Tú vas a comentar? Solo deberías usar el texto. Te preguntaba si los hechos tuvo que haber sido escrito antes del 70, antes de la destrucción del templo, ¿ah? Porque como no hay alguna mención a ello. Yo doy un curso que se llama Lucas, que ahí lo discutimos. Pero sí, se cree que Hechos fue escrito antes de la destrucción del templo porque no lo menciona. Es decir, que es escrito antes del año 70. Puede ser. Así como Lucas, así se sugiere que también puede ser escrito antes del 70. ¿Alguien? Lucas. Pablo parece la fuente de información más próxima. Y dentro del Evangelio se escucha mucho a Pablo, mucha gracia, mucha fe, es lo que tenemos en el Evangelio. Y obviamente el que la mitad del libro se trate del ministerio de Pablo, pues porque Pablo parece el protagonista de la historia. Pues Lucas está con Pablo, no puede estar con Mateo al mismo tiempo. Pues describe de lo que sabe, de lo que sabe. ¿Vale más? Aunque Santiago, no siendo apóstol, tiene una labor importante en la vida. Más que Tomás. ¿Qué te dice de Tomás? En Hechos. Un investigador. Sí, sus dos tomos. Él se dio a la tarea de recopilar todo lo que otras personas vieron y explicaron. Lo dice él al principio. ¿Vale? ¿Qué les parece? ¿Cómo va? Y lo repito en cada ocasión. Entonces vemos que la Biblia no se trata de lo que yo tengo que hacer, de lo que yo vivo, de mis experiencias. Esta es una historia mucho más grande que nosotros. Y eso es bueno, porque nosotros no somos el centro del mundo. El Señor es el centro del mundo y su agenda es la que está marchando. Aquí solo hay dos opciones. El libro de los Evangelios de Hechos nos dice que hay dos opciones. O caminamos con Cristo o estamos en contra de él. Si no estamos haciendo su agenda, estamos en contra de su agenda. Si nuestra vida no es una vida misionera o misional, es una vida que es completamente lo contrario. No hay puntos medios en el Evangelio. Quien es, solo hay dos personas, ¿verdad? Los que están por Cristo y los que están por Cristo. ¿Terminamos? Señor, gracias porque hemos llegado al final de este estudio.
Te pido, Señor, que tú hagas tu voluntad en nosotros y que nos ayudes a entender. Es tu agenda la que está marchando adelante, que son tus propósitos eternos y que queda en nosotros seguirte, Señor, o estar en contra de ti. Pero no hay punto medio, Señor, Señor, no hay neutralidad. Todas nuestras decisiones tienen dos opciones, o anuncian el Evangelio o lo obstruyen. Así que, Señor, te pido que tú bendigas nuestra vida a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús nos despedimos. Amén.